Pero Ramón Marín tiene unas relaciones con mineros que entran a acompañar su formación militar. A ellos se unen diferentes vecinos de Falange, en su momento Santana, que entraron, y eso es muy importante, a la guerra huyendo del reclutamiento que hacían los ejércitos del gobierno, que se relaciona con lo que mencioné anteriormente, que tenían problemas, conflictos locales en el periodo de preguerra. Entonces, esos conflictos se dinamizaron en medio de la guerra. Pero va a encontrar un punto similar con Polidoro Ardila, en el sentido de que los peones de cuadrilla que él tenía en sus empresas en el Socorro, especialmente en todo lo que es la parte del río Sogamoso, era la animadversión que tenía con el inspector de policía, porque los encarcelaba constantemente. Entonces, en el momento en que se inició la guerra, los dos grupos se fueron formando a partir de una presión o una resistencia que hicieron al Estado. Entonces, acá quiero señalar una idea. Cuando se va a la guerra no necesariamente se da con síntomas ideológicos o con un sentido ideológico. Sí, yo dudo mucho que todos los hombres que estuvieron con Ramón Marín fueran 100% liberales y que todos los hombres que estuvieron con Polidoro Ardila también lo fueran. El sentido ideológico también se da en un acto de resistencia que de alguna manera afecta mi calidad de vida. Entonces eso es bastante importante. Siguiente. Bueno, entonces la lucha guerrillera, a diferencia de los ejércitos del gobierno que pueden movilizarse largamente, es una lucha que se da en un espacio definido. Ramón Marín en el norte del Tolima, Polidoro Ardila en la parte suroccidente de Santander. Estos hombres que vivían y trabajaban en esa zona pues conocían todas sus condiciones. En ese sentido, conocían el terreno, los lugares donde se cultivaba, sabían más o menos determinar el momento en que se crecen los ríos, sabían ubicarse en las zonas, en las posiciones más montañosas para conocer la llegada de las fuerzas del gobierno y así evitarlas, sabían navegar los ríos y en ese mismo sentido sabían buscar sus recursos. Siguiente, por favor. Sabían buscar sus recursos. ¿Para qué? Para vestirse, para encontrar armas, para sobrevivir. Esta es una imagen de Peregrino Rivera Arce, un soldado liberal que luchó en la batalla de Bucaramanga. Acá quiero resaltar que es posible que esos hombres fueran descalzos. Entonces, esas son las dificultades que ellos tenían. O sea, para ir a la guerra se necesitan recursos. ¿Cómo los vamos a buscar? Entonces, me parece interesante esa imagen porque muestra que los hombres van descalzos, que tienen dificultades de vestirse. La siguiente, por favor. Y esta imagen es una imagen donde los soldados son del gobierno, tienen pues una ropa más fija, una ropa que también les permite ir si es una zona fría. También van con sombreros, van con herramientas musicales. Siguiente. Pero acá hay algo más importante. No solo en las guerrillas de Ramón Marín y de Polidoro van hombres, también van mujeres. Las mujeres son muy visibles y muy activas en la guerra. Podemos situarla en dos visiones. La primera son las mujeres que van directamente a la guerra acompañando a sus esposos, coordinando la atención en enfermería, la alimentación, el cuidado de los enfermos. Y la segunda son las mujeres que resisten en sus territorios, porque una de las características de la guerra es que el hombre se va. ¿Y qué pasa con las mujeres? Pues tienen que cuidar a los hijos y a los abuelos. Entonces las mujeres están muy activas en la guerra y nosotros queremos que están activas lejos, ¿no? Las mujeres se están moviendo también de la misma manera que se mueven los hombres. Evidentemente se mueren más los hombres porque van directamente al frente de batalla, pero las mujeres están ahí. Son imágenes también de Peregrino Rivera Arce. Siguiente. Bueno, entonces las guerrillas necesitan recursos. Entonces utilizan el saqueo. Por ejemplo, acá en Honda era muy común que la guerrilla de Ramón Marín tomara los productos comerciales que llegaban acá a este puerto, el puerto más importante del interior del Magdalena. Entonces con eso se pudieron financiar. Aún así también hacían empréstitos forzosos a toda la zona cercana, o sea, todo el control territorial que hacían a las personas les solicitaban empréstitos forzosos. Muchas veces tenían recursos propios, o sea, de la misma mina de Santana sacaban armas, sacaban recursos. Tenían el apoyo de copartidarios que no necesariamente era la región, tenían apoyo de los jefes mineros, entonces tenían varias vías para poder movilizarse durante largo tiempo y eso es muy importante, tenían control territorial, o sea, el ejército del gobierno no se podía meter per se con
uno imaginaría que tiene más poder por ser el ejército del Estado. Seguramente lo tuvieron, armas modernas, pero no tenían el conocimiento del terreno que sí lo tienen las guerrillas. Siguiente. Entonces, lo que yo mencionaba, el control territorial. Esto, el mapa de la izquierda es Colombia y el de la derecha es el norte del Tolima. Ese fue el territorio donde más o menos aproximadamente se movió la guerrilla de Ramón Marín. Un territorio grande. Entonces, muchas de las personas que estaban conviviendo con él, movilizándose, se repartían en diferentes puntos. O sea, no todos se movían en manada, pues 200 hombres, 500 hombres, detrás de un jefe, no. El jefe estaba ahí también de manera simbólica. Simbólica porque representaba una conexión con él, o el jefe, o el familiar, o el hombre con mayor conocimiento, etc. Eso es el norte del Tolima. Siguiente. Pero acá vemos el control territorial que hizo Polidoro Ardila, que fue uno de los resultados que yo identifiqué en mi tesis de maestría. Entonces, Polidoro Ardila tiene cuarteles generales, que son los cuadrados rojos que ustedes evidencian, pero también tienen puntos de avanzada, que se reparten en todo el territorio. Y una de las características de esta guerrilla, que también se le puede plantear a la guerrilla de Ramón Marín, era la amenaza que hacía a ciudades importantes. Por ejemplo, Ramón Marín a Ibagué, a Honda, Polidoro Ardila a Bucaramanga. Polidoro Ardila tuvo 11 meses amenazado a Bucaramanga de una toma armada. Los grandes ejércitos liberales, los más famosos, el de Rafael Uribe, por ejemplo, perdió la batalla de Bucaramanga el 11 y 12 de noviembre de 1899, al mes de haberse empezado la guerra, ni siquiera al mes, a los 20 días. Y esta guerrilla la tuvo por 11 meses. Lo mismo uno debe pensar de la guerrilla de Ramón Marín, no necesariamente era el ataque y derrotar, sino era amenazar para desgastar. No desgastar solo físicamente, sino también generar miedo. Cuando la persona tiene miedo, huye, etc. Siguiente, por favor. Bueno, en términos de violencia, pues partiendo de la idea de que son guerrillas, no son un enfrentamiento directo, pues la lucha es diseminada, hay lucha de desgaste que se reparten en el territorio, no hay combate frontal. Por ejemplo, en Santander, solo en 1899-1900 encontré 50 escaramuzas. Siguiendo a Palau, un contemporáneo de la guerra, él sintetiza que en el Tolima hubo al menos 29 escaramuzas. Escaramuzas que nosotros muchas veces desconocemos, ¿no? Pero que es importante para evidenciar el control territorial que tenía la guerrilla. Guerrilla que estaba fundamentada en el Código Maceo, que era un código de Avelino Rosas, un jefe revolucionario cubano que luchaba en contra de España en 1898. Entonces se popularizaba a partir de digamos, diferentes ítems. El primero es el objetivo de la guerrilla es tan solo molestar, sorprender y destruir. Séptimo, no dejarse sorprender jamás, o sea, estar muy atento, estar movilizado. Los nombres de los guerrilleros deben ocultarse. Los movimientos rápidos valen más que los combates, porque yo decía, los combates son importantes, pero no es lo único de la guerra. La amenaza, el desgaste es más importante para las guerrillas. Y casi siempre se puede repetir el golpe, cuando menos lo espera el rival. Esas son tácticas más, lo diría, un poco más intelectuales, que uno muchas veces no lo relaciona, porque nosotros tenemos una imagen de las guerrillas del siglo XX. Hay ciertas similitudes, al menos desde el origen social. Desde el orden social hay un jefe que puede ser respetado, no porque se le impone, o sea, el Estado no le impone a la guerrilla al jefe, como si lo hace con el ejército nacional. O sea, el general en jefe lo determina el ministro de defensa, a partir de lo que recomienda el presidente. Pero la guerrilla no, lo elige la misma comunidad de guerrilleros. Entonces eso es bastante presente en las guerrillas. Siguiente. Como no hay tanta violencia en las guerrillas, uno pensaría que hay mucha violencia, pero no hay tanta. En algunas ocasiones utilizaban rifles. Este es un rifle Gras de 1876, no estoy mal. El más moderno era Mannlicher de 1892. Lo usaron más que todo el ejército del gobierno, pero pues después de junio de 1900, porque esos fueron los rifles que llegaron mucho después del inicio de la guerra. Una de las características de los rifles de esa época era pues no tenía mucha precisión. Uno disparaba y la bala pues se estallaba y la pólvora regaba, no hería al contrincante. Por eso usaban más que todo machetes. Machetes más baratos, se consiguen mucho más fáciles y son las herramientas de trabajo.
tanto los guerrilleros que estaban con Ramón Marín, como los guerrilleros que estaban con Polígono Átila. O sea, acá no importa la región, son las mismas herramientas de combate. Ahora, uno puede pensar que por usar machete la herida es más fuerte, hay más sangre, de pronto hay desmembración de algún órgano, las personas son más, ¿cómo lo diría?, más terroríficas, más violentas. No, el uso de estas herramientas demuestra es una pobreza a la sociedad, donde primero no puede hacer sus propias armas y segundo no tiene los recursos para traerlas. Entonces no son personas más violentas, son personas que sus condiciones sociales y económicas le obligan a usar machete. Siguiente. En ese sentido, durante mucho tiempo la guerrilla ha sido considerada como una forma ilegítima de luchar. Pero uno pensando, los éxitos que tuvo Ramón Marín, controló la provincia del norte durante muchos meses, los éxitos de Polígono Ardila, amenazó casi 11 meses a Bucaramanga. Puede uno llegar a pensar desde un sentido más ya crónico, si la guerrilla está tan mal como estrategia militar, es un fracaso. Siguiendo la investigación que yo hice en la maestría, nos identificamos que la denominación de ejército y de guerrilla la hacían los contemporáneos para deslegitimarla, al contrario. Entonces, como práctica social es muy bueno, es muy exitoso en la guerra, pero como discurso político pues está desmandada. Es una imagen del siglo XIX que nosotros los historiadores